Hola a todos, soy Consuelo Becar Varela, vicepresidente de la Milicia de San Luis Noveno. Les doy la bienvenida a esta segunda conferencia del ciclo Actualidades 2022. Se trata de un ciclo de 6 charlas sobre el nuevo orden mundial y sus principales pilares ideológicos. La conferencia de hoy trata del relativismo, el sustrato filosófico sobre el que se apoyan las columnas que sostienen este pretendido nuevo orden mundial y cuyas proposiciones son tan antiguas como la de los sofistas. La disertación está a cargo del padre Federico Hayton, doctor en filosofía, el cual es sacerdote de la Iglesia Católica, superior de la Orden San Elías y actualmente misionero en Malawi, África. La conferencia tuvo que ser grabada el pasado jueves 26, unas horas antes de la emisión en directo, cuyos problemas con el audio nos obligó a posponerla hasta hoy, día en el que procederemos a subirla a nuestro canal de YouTube. Deseamos sea de su agrado. Muchas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la milicia de San Luis Noveno nos pidió dar una plática, una presentación sobre el relativismo. ¿Y por qué sobre el relativismo? Bueno, porque están desarrollando una serie de conferencias sobre el nuevo orden mundial y uno de los elementos, podemos decir, constitutivos de la ideología del, del nuevo orden mundial es el relativismo. Y se nos pidió que hablemos de la historia del relativismo y de la vigencia del relativismo. Es difícil historiar el relativismo. No conocemos un libro de historia del relativismo. No creo que se haya escrito. Eh, pero nosotros vamos a, entonces, en esta presentación, a indicar elementos para historiar el relativismo. Antes de empezar, entrar directamente en el tema, introduzco el tópico con unas palabras de Peter Sewell en su libro La luz del mundo, donde entrevista a su santidad Benedicto XVI. Dice Peter Sewell lo siguiente: el escritor inglés Aldous Huxley predijo en 1932, en su novela sobre el futuro titulada Un mundo feliz, que el aspecto característico de la modernidad sería la falsedad. El aspecto característico de la modernidad sería la falsedad. En la falsa realidad, con su falsa verdad, o en general con la ausencia de verdad, al final nada es importante. No hay verdad alguna. No hay posición alguna. Y realmente, entre tanto, se ha llegado a considerar la verdad como un concepto demasiado subjetivo, como para que todavía se pueda encontrar en él un parámetro de vigencia general. La distinción entre lo auténtico y lo inauténtico parece haber sido suprimida. Todo es, en cierta medida, negociable. Hasta acá Peter Sewell. Y tiene razón. La característica de, del mundo moderno es la falsedad. ¿Y por qué? Porque el mundo moderno es relativista. ¿Y qué es el relativismo? Creo que todos lo sabemos, pero vamos a recordarlo. El relativismo es pensar que, bueno, que cada uno tiene su verdad. Es eso. Pero la realidad, la verdad, es que la verdad es una sola. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a menudo para descubrir la verdad, para profundizar la verdad. Aunque también hay verdades particulares que se imponen de modo evidente a aquel que tiene buena voluntad.
aquel que no está engañado o obsesionado por ideología. Pero entonces eso es el relativismo, es pensar que cada uno tiene su verdad. Esto hoy en día es lo más común. Prácticamente todo el mundo en el occidente otrora cristiano, prácticamente todo el mundo cree que cada uno tiene su verdad. Incluso muchísimos católicos. Pero la realidad es que el relativismo destruye al hombre y en cambio la verdad nos hace libres. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, solo la verdad os hará libres. La amistad es algo muy importante. Sin amigos, digamos, no podemos vivir. Pero la verdad es todavía más importante. Y por eso se, se hizo clásica una paráfrasis de un texto aristotélico, que en latín sería amicus Plato, sed magis amica veritas. Soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Y por eso Aristóteles no tuvo problema en corregir a su maestro, a su amigo Platón, cuando había que corregirlo, o cuando él creía que tenía que corregirlo en pos de la verdad. Vuelvo al principio, no es fácil historiar el relativismo. Una historia completa del relativismo incluiría prácticamente un curso completo de sofística, de los sofistas de la antigua Grecia, y un curso completo sobre filosofía moderna. Porque la filosofía moderna prácticamente es la filosofía del relativismo. Hay algunas excepciones, podemos hacer matices, sí podemos hacerlos, pero en general es una filosofía relativista. Si entendemos moderna en el sentido cronológico, sí en el sentido mm, axiológico. Bien, de todos modos, entonces, en esta breve exposición voy a seleccionar algunos autores y a presentarlos de un modo sencillo, entendible por cualquier persona que vea esta conferencia. Vamos a la historia de la filosofía. Con la historia de la filosofía se divide normalmente en tres grandes periodos: la filosofía antigua, la filosofía medieval y la filosofía moderna. Bien, también podríamos agregar la filosofía posmoderna o filosofía contemporánea. Bueno, vamos a seguir el mismo esquema nosotros. Vamos primero a hablar de la edad antigua o edad precristiana. En segundo lugar, nos vamos a referir a la edad medieval, el medioevo, o mejor dicho, la época de la Santa Cristiandad, porque el término medioevo se puede entender bien, pero históricamente fue acuñado por los enemigos de la Iglesia para decir como que, bueno, como que el medioevo era algo que estaba a mitad de camino entre la antigüedad y la modernidad, un estadio subdesarrollado. Pero la realidad es que el medioevo fue la cumbre de la historia, es la época de la Santa Cristiandad. Entonces, dentro de la era antigua, voy a detenerme en, en un fenómeno muy despreciable, ciertamente, fenómeno conocido, que es el de la sofística. Esto es los sofistas. Todavía en el lenguaje cotidiano, eh, la palabra sofista suena mal, por lo menos para la gente con una cierta cultura. Si uno le dice a otro, vos sos un sofista, es un desprecio. Los sofistas ya proclamaron, defendieron el relativismo. Por eso que podemos encontrar en los albores de la historia de la filosofía ya la aparición
de este fenómeno intelectual nefasto llamado relativismo. Y voy a referirme especialmente a dos sofistas, a Gorgias y a Protágoras. Después, vamos la segunda parte, vamos a hablar es una mención al medioevo. Y uno podría preguntarse, ¿el medioevo, hubo relativismo en el medioevo? ¿El medioevo fue una época relativista o fue todo lo contrario? Ciertamente fue todo lo contrario y eso vamos a hacer una mención sobre ese tema. Y en la tercera parte vamos a referirnos a la filosofía moderna. La filosofía moderna es, en líneas generales, de suyo, una filosofía relativista. Bien. Y acá, cuando tocamos la filosofía moderna, podríamos tocar muchísimos autores, no nos daría la vida para estudiarlos a todos, tampoco hace falta, ciertamente tampoco hace falta. Pero vamos a eh, detenernos en Descartes. René se escribe Descartes, Descartes. René Descartes, que lo podemos considerar el padre de la filosofía moderna. Y con esto no digo nada nuevo. Y luego de estudiar la filosofía de Descartes, justamente para mostrar cómo Descartes es, podemos decir, uno de los padres, o quizás el padre del relativismo moderno, que hoy en día nos agobia, vamos también a hacer una mención a algo que es muy importante, y que inicialmente parecería desconectado, que es el tema de la masonería. La masonería también tiene su papel en la difusión del relativismo. Vamos a decir una palabra sobre ese tema, siguiendo a un autor que es poco conocido hoy en día, pero que es muy importante, que es Albert Pike. Y es muy importante porque él fue un masón encumbrado, un masón inteligente y nefasto, ciertamente. Escribió una obra titulada Morals and Dogma, Moral y Dogma, en la que desarrolla los presupuestos teórico-prácticos de la masonería. Es una de las obras de referencia cuando uno quiere exponer el pensamiento masónico y la praxis masónica, la práctica masónica. Bien, después vamos a decir una palabra sobre la vigencia del relativismo. Bien. Y acá, eh, para terminar con con una balanza, porque no es todo negro. Y como dice Santo Tomás, el bien es más fuerte que el mal. Bien, entonces se hizo un poco larga, pero me pareció útil, porque es un tema un poco abstracto, así que era bueno hacer una introducción despacio y ya anticipando el tema. Con lo que dije ya resumí el tema, así que valió la pena una introducción, una introducción larga. Bien, antes de comenzar, le agradezco, aunque en realidad ya comenzamos, le agradezco mucho a Carlos Rodas por su calidad intelectual, un amigo mío, un intelectual colombiano, un pensador colombiano, tomista, eh, que está haciendo un apostolado intelectual contrarrevolucionario muy inteligente. Bien, eh, entonces entramos ya en tema, de lleno en tema.
hablando entonces de ciertos elementos importantes para historiar el relativismo. Y en primer lugar, tenemos que referirnos a la Edad Antigua, o mejor llamado Edad Precristiana, porque Cristo es el centro de la historia, que todo lo que pasó antes de Cristo es la Edad Precristiana. Y acá entonces tenemos que mencionar a los sofistas, especialmente a Gorgias, que probablemente fue como el padre de los sofistas. Y además Gorgias merece una mención especial por la radicalidad de su planteo relativista. Y también vamos a hacer una referencia a Protágoras. Empecemos con Protágoras. Su principio en griego se dice así: pantón, crematón, netrón, estin antropos. Esto es, el hombre es la medida de todas las cosas. O, en su versión más larga, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. Bien. Y este principio de que el hombre es la medida de todas las cosas, hoy en día está muy vigente. Hoy en día es un principio vertebral de la sociedad moderna. Es lo que en una palabra podemos llamar el antropocentrismo, poner al hombre en el centro. Ya no es Dios que está en el centro, no es Cristo que está en el centro de nuestra existencia pública y privada, sino que es el hombre la medida de todas las cosas. Esto justamente eh, dio las bases para el humanismo ateo, por ejemplo, que de humanismo no tiene nada. Y el otro autor que nos vamos a detener es Gorgias. Gorgias, aclaro, esto es una conferencia sintética, no vamos a hablar muchísimo con el autor, no habría tiempo y no tendría sentido. Gorgias es un sofista muy importante, probablemente el más importante, y él sostenía que no, que no hay ser, no hay ser, y si hay ser, no lo podemos conocer, y si lo podemos conocer, no lo podemos comunicar. Es un planteo profundamente relativista. Good morning, Father. Pero están viendo nativo a visitarme. Good morning. How are you? Fine, fine. Thank you very much. Yes. I just wanted to greet you. Thank you. God bless you. Thank you very much. Praise the Lord. Yeah. Bueno, ahí vino un nativo a verme, perdón. Es que estoy acá en la vía pública, como verán, estoy en África, acá no tenemos una oficina o electricidad. Bueno, entonces Gorgias sostenía que no podemos conocer la verdad, no podemos comunicarla, porque no la podemos conocer. Y no podemos conocer la verdad porque lo más probable es que no haya ser. O sea, que no hay nada que conocer. O no habría nada que conocer, para ser más precisos. Y el gran enemigo de Gorgias, de Protágoras, de los sofistas en general, fue Sócrates. Sócrates combatió a este grupo como Platón lo llamaba, de charlatanes. Platón señaló que los sofistas eran charlatanes. Pero hoy en día, los modernos quieren recuperar a los sofistas y los reivindican. Entonces, quieren estudiar a Gorgias o a Protágoras como si fueran pensadores, cuando en realidad, ¿qué eran sofistas? Sofistas eran un grupo de sinvergüenzas que les enseñaban a las personas a hacer discursos para obtener ventajas políticas o comerciales. Pero no había un interés por la verdad. No había un interés en enseñar la verdad, no enseñaban la verdad. Enseñaban a convencer a otros de tal o cual cosa útil
que él, que hacía el discurso, quería obtener. Entonces, por ejemplo, yo quiero convencer al prójimo del calentamiento global, simplemente para ganar dinero. No creo que el calentamiento global sea verdadero. Lo hago bueno, hago un buen discurso, convincente, y convenzo a una masa de ignorantes que el calentamiento global es verdadero. Bueno, eso tiene un nombre, se llama sofística. Y los maestros de la sofística son estos sofistas de los que estamos hablando. Bien. Y el que los combatió fue Sócrates. Y Sócrates los combatió de modo magnífico, con el diálogo filosófico, y le costó la vida. Ahí tenemos los famosos diálogos de Platón, que son diálogos de Sócrates con eh, una manga de sofistas. Hay un autor argentino, admirador de Sócrates, llamado Jordán Bruno Genta, un maestro, un filósofo, ateo convertido. De hecho, se llamaba Jordán Bruno, porque su padre era ateo y le había puesto ese nombre en homenaje a Giordano Bruno, un famoso heresiarca que murió quemado. Y Jordán Bruno se convierte de grande, eh, justamente al estudiar a Aristóteles. Se hace católico al estudiar a Aristóteles. Y Jordán Bruno Genta tiene un libro llamado Sócrates y los sofistas, del cual voy a leer algunas pinceladas, algunos extractos que son muy ilustrativos, donde él presenta una dialéctica sana, esto es, presenta la oposición entre Sócrates y los sofistas, y hace algunas referencias interesantes también aplicadas a la política, porque la sofística, por un lado, y el realismo, que es lo contrario, por el otro, tiene sus consecuencias políticas también. Aclaro que Genta murió, murió mártir, fue asesinado, fue martirizado, mejor dicho, por la guerrilla comunista, la guerrilla atea en la Argentina. Y no esperamos que lo canonicen, porque como San Agustín decía, eh, los mártires de los últimos tiempos no van a ser canonizados. Eh, Genta dice que Gorgias es el arquetipo, perdón, Gorgias. Genta dice que Sócrates es el arquetipo de humana sabiduría. Es bien, ese es el maestro insuperable de la humana sabiduría, de la sabiduría humana, no de la sabiduría sobrehumana. El Señor Jesucristo es el maestro de la sabiduría insuperable, de la sabiduría sobrehumana. Y Sócrates, eh, algunos autores vieron en la muerte de Sócrates, una especie de prefiguración natural, humana, de la sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Genta, la verdad es que la propia Atenas tuvo que deshacerse finalmente del incorregible educador de Sócrates, empeñado en mejorar a los ciudadanos, sin querer escuchar razones ni prudentes consejos, sin querer darse cuenta de que incurría en el peor y más inexcusable de los crímenes en contra de la democracia, cuya ley de igualdad extrema prohíbe lo mejor en todo. La democracia prohíbe lo mejor en todo. ¿Por qué? Porque profesan la igualdad extrema. Lo mejor es democráticamente aborrecible y deben cegarse las espigas que crecen demasiado alto. Entre todas, la superioridad de la inteligencia es la más imperdonable. Y Sócrates representaba la superioridad de la inteligencia. Eso es lo imperdonable. La democracia no puede tolerar la superioridad de la inteligencia. Una ley común para hombres comunes, y si fuera posible, en todo en común. He aquí el régimen democrático puro. Los sofistas, con su relativismo, con su utilitarismo, representan, o sea, más que representan, son solidarios, ¿eh? Pertenecen al régimen democrático. En cambio, Sócrates evoca el régimen de la verdad.
No importa lo que digan las mayorías, lo que importa es la verdad. En cambio, para los sofistas, lo que importa es convencer a las mayorías de lo que yo quiero para obtener beneficios. Y a la democracia no le importa la verdad. A la democracia moderna lo que le importa es lo que vote la mayoría para obtener beneficios. Y dice Genta, querer mejorar es un propósito evidentemente aristocrático, incompatible e intolerable en un régimen igualitario. El culpable debe pagar con su vida la increíble osadía de fomentar la natural desigualdad de los hombres y de los valores. Una democracia pura se funda en el igual valor de todas las opiniones. Luego, distinguir opiniones verdaderas y opiniones falsas es antidemocrático. Y de este modo, la peor de las ignorancias manda en las almas y en la República. Nadie ha definido mejor que Emilio Faguet lo que es la democracia pura. Una ignorancia que se complace en sí misma. Bien, los sofistas cobraban mucho dinero para enseñar, hacer discursos, pero Sócrates no cobraba nada. Sócrates rechazaba cobrar siquiera un peso para enseñar la verdad. Bien, dice Genta sobre Sócrates en la lección 16 de su libro. Perdón, Genta dice esto sobre Gorgias, perdón. Gorgias de Leoncio ha vuelto nuevamente a Atenas. La juventud más brillante lo rodea con su ansiedad y con su apremio por escalar fácil y pronto a las alturas del poder. Llega impaciente por aprender el secreto de mandar sin haber obedecido, de ser el dominador de los otros sin tener el dominio de sí mismo. Llegar a ser señor de los demás, sin el señorío de sí, prevalecer sobre las otras almas, sin ningún poder sobre la propia. ¿Qué no darían esos jóvenes de las principales familias atenienses por encubrir su alma de esclavos con la apariencia de los señores? Es una juventud que pertenecía a la clase dirigente, a la más selecta oligarquía de Atenas, pero debilitada, ablandada, enervada por la molicie y los placeres. Era una juventud, la juventud rica, en Atenas en esa época, iban a los sofistas, iban a Gorgias para aprender discursos convincentes. No les importaba la verdad, no les importaba Dios, no les importaba defender a su patria, había que, les importaba la utilidad personal, individual. Era una juventud decadente, miserable, rica y corrompida. Era una juventud que no quería saber nada de duras disciplinas ni de penosos ascetismos. Solo admitía esa juventud que se le hable de caminos breves y sin obstáculos, para mantener su privilegio sin responsabilidad. He aquí el sueño irresistible que representa para esa juventud decadente la magia de la palabra y el poder que poseen los sofistas. Un éxito continuado en los negocios es la mejor y más completa justificación. Eso, esa era la situación. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque lo mismo pasa hoy en día. Son legión. La mayoría de los jóvenes hoy, incluso jóvenes católicos, en Occidente, jóvenes educados, son sofistas. No están dispuestos a morir por la verdad, a morir por Jesucristo. Y lo que tener- quieren hablar de un modo convincente para trepar en la escala social, para tener ventajas terrenas en esta corta vida, a expensas de la verdad. Y van a decir que cada uno tiene su verdad. Van a negociarlo todo
con tal de obtener la utilidad que buscan. Por eso el tema de los sofistas es muy actual, porque vivimos en una sociedad relativista y los sofistas son, podemos decir, los padres del relativismo. Clara gente, el filósofo quiere distinguir en todo, hace muchas distinciones. Santo Tomás, uno lee Santo Tomás y uno aprende a hacer distinciones. ¿Por qué? Porque el filósofo quiere distinguir en todo. Hay una función propia de inteligencia que es distinguir. Esto es discriminar. Discriminar, que hoy en día es una mala palabra, es una función propia de la inteligencia. El filósofo quiere distinguir en todo. El sofista, en cambio, necesita confundir todo con todo, cualquier cosa con cualquier otra. El espíritu filosófico es eminentemente aristocrático, el espíritu sofístico y demagógico, irremediablemente democrático. Aclaremos que cuando gente habla de aristocrático no se refiere a ser de sangre azul o tener un apellido nobiliario o un título nobiliario, sino a una actitud del espíritu, a la actitud noble, a la actitud heroica, a la actitud generosa, que se opone a la actitud utilitarista, individualista, materialista y hedonista. Sigue gente, como se ve, siempre se trata de distinguir para Sócrates. La tarea principal de la inteligencia discursiva es separar lo que está confundido o mezclado, pero no separar para aislar, sino para unir verdaderamente poniendo cada cosa en su lugar. Declarar la verdad es hacer justicia que repugna de la confusión. Bien, bueno, hasta acá entonces, eh, gente, hasta acá la sofística. Podemos hablar más de este tema, pero vamos a cerrar el punto. Pasamos entonces al medioevo, la segunda época a la que queríamos hacer referencia. Medioevo que mejor tenemos que llamarlo cristiandad, o en latín cristianitas, o incluso santa cristiandad, que no significa que en el medioevo eran todos santos, no era así, sí que era una época con abundantísimos frutos de santidad. Pero toda la sociedad estaba regida por principios santos, lo cual no significaba que todos los hombres seguían esos principios santos, pero institucionalmente, formalmente, la sociedad estaba basada en principios santos, los principios del Evangelio, los principios perennes que enseña la Santa Madre Iglesia. Por eso que la modernidad, la masonería odian a la cristiandad. Entonces, la cristiandad era una época de lo que podemos llamar cristocentrismo. Esto es, Cristo estaba en el centro de la sociedad. Es más, podemos hablar de un cristocentrismo integral, porque todos los ámbitos de la vida humana, pública y privada, estaban justamente, bueno, digamos, de la vida pública, por la vida privada depende de cada uno, pero todos los ámbitos de la vida pública estaban regidos por el espíritu cristiano, por el espíritu católico. Y el mayor pensador de la cristiandad y de toda la historia es Santo Tomás de Aquino, llamado justamente el mayor santo de los sabios y el mayor sabio de los santos. ¿Y quién fue podemos decir, podemos hablar de un contradictor de Santo Tomás, de algún modo? O alguien a quien Santo Tomás especialmente contradijo. Bueno, sí, Avicebron. Avicebron no contradijo a Santo Tomás, pero Santo Tomás lo contradijo a él.
a Willebrand. Históricamente se creía que Willebrand, antiguamente se creía que Willebrand era un musulmán, pero se, eh, recientemente eh, se descubrió que era judío, un pensador judío, Willebrand. Y Willebrand era aristotélico, sí, pero interpretaba mal a Aristóteles y profesaba una especie de gnosticismo materialista, lo cual no extraña porque es algo que va en la línea de la gnosis hebraica, de la cual vamos a hacer una referencia al final de esta conferencia. Ya que la gnosis hebraica, y me anticipo, eh, es aporta el, el humus ideológico y ritual de la masonería. Y la masonería es el gran agente histórico moderno en la promoción del relativismo. Pero vamos a retomar este tema, tratar este tema al final de la conferencia. En la cristiandad hubo dos fenómenos, dos hechos muy importantes y muy despreciados por el hombre moderno, que son las cruzadas y la Inquisición, la Santa Inquisición. Y justamente las cruzadas y la Inquisición son dos fenómenos que se entienden perfectamente a la luz del realismo. Como para el medioevo, la verdad era una sola, y de hecho lo es. Entonces, eh, no se puede, eso puede tener sus consecuencias, incluso hasta militares. Cuando los musulmanes usurpan sacrílegamente el Santo Sepulcro, había que recuperarlo, porque el Santo Sepulcro no, hoy en día dirían, bueno, no, esa es nuestra opinión, que es el Santo Sepulcro, para ellos no es el Santo Sepulcro, cada uno tiene su opinión, todas las opiniones son iguales, nivelemos democráticamente todas las opiniones y no hay nada que pelear. En el medioevo, justamente, se sabía que el Santo Sepulcro es el Santo Sepulcro y no podemos negociarlo, no hay nada que negociar. Nos roban el Santo Sepulcro, sacrílegamente, hay que recuperarlo. La verdad se impone. Y por eso es que, entonces, el beato Urbano II, sumo pontífice, él convocó a las cruzadas y una multitud, una legión de reyes católicos fueron a recuperar Tierra Santa. Alguien puede decir, bueno, padre, pero hay otros métodos, no estoy de acuerdo con las cruzadas. Estemos o no de acuerdo con las cruzadas. Menciono este fenómeno para entender las implicancias que, que tiene el afirmar la verdad objetiva. Afirmar la verdad objetiva tiene consecuencias. Y el hombre moderno no quiere ir a fondo eh, después de afirmar la verdad. Quiere una vida cómoda. El hombre moderno no está dispuesto a dar su vida. Porque el hombre moderno quiere perdurar biológicamente lo más posible en un estado de comodidad. Entonces no hay nada por lo cual pelear, no hay nada por lo cual morir. Por eso las cruzadas no se entiende de ninguna manera con la mentalidad moderna, con la mentalidad relativista. Pero para el hombre medieval era perfectamente lógico que había que ir a las cruzadas. No había nada que discutir. Además que era una guerra defensiva, de una guerra agresiva. Y el otro elemento, el otro fenómeno a mencionar es el de la Inquisición, que la mentalidad medieval es perfectamente lógico, porque la verdad es una sola. La fe católica es la única verdadera. Fuera de iglesia no hay salvación. Fuera de iglesia católica no hay salvación. Entonces no se puede tolerar que hayan personas que promuevan el error.
Si alguien promueve el error y es católico, es un católico que reniega la verdad, se dedica a promover el error, bueno, tiene que ser perseguido. Y Santo Tomás lo explica magníficamente. Cuando habla del Tratado de la Fe, se pregunta si, bueno, si se puede perseguir a los heresiarcas, a los que promueven el error, la herejía. Y dice que sí, se les puede perseguir. Y explica por qué. Dice, bueno, sí, el falsificador de moneda merece la pena de muerte, que dice la merece, porque el falsificador de moneda indirectamente priva del pan a los prójimos. Con más razón, el heresiarca, el heresiarca se promueve que crea y promueve un error, una herejía. Con más razón. ¿Por qué? Porque falsifica la fe. Y es peor falsificar la fe que falsificar moneda, porque si falsifico moneda eso perjudica al cuerpo. Pero si falsifico la fe eso perjudica al alma, porque lleva al prójimo al infierno. Y yo acepto la verdad falsificada, esto es la herejía. Uno puede decir, bueno, padre, no estoy de acuerdo en un modo con la Inquisición y con sus métodos, es otro tema. Lo que digo, estoy explicando acá la lógica que tiene, entonces, eh, que tiene la Inquisición y las cruzadas, a la luz de la postura que se tomó respecto a la verdad, o sea, la postura realista. Ahora, el mundo moderno también tiene sus cruzadas, no para defender a Cristo, ciertamente, tiene sus guerras, y más terribles que nunca, no se puede ni comparar los efectos de las cruzadas con los efectos de las guerras modernas. Fue en la modernidad que se tiran bombas nucleares, y, pero las guerras modernas no son, en general, no son no son por Dios, por amor a Dios, para recuperar el Santo Sepulcro, sino que son por causas subalternas, por ideologías, por caprichos, por petróleo, por malentendidos y hasta por modas. Y el mundo moderno también tiene su Inquisición, y más terrible que nunca, pero no para defender la verdad, sino para combatir la verdad, para impedir su proclamación y para silenciar a sus testigos, imponer el relativismo. No es la Santa Inquisición, sino la Inquisición de Satán. El mundo moderno considera que odiar, considera que si uno afirma que hay una verdad objetiva, entonces uno está odiando al prójimo. Consideran eso. E inmediatamente van a hablar de las cruzadas y la Inquisición. Por eso que hice mención a las cruzadas y la Inquisición. Porque el silogismo que hace el hombre moderno es, si uno afirma que la verdad es una sola, entonces eso lleva a guerras, a cruzadas y a Inquisición. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que decir que cada uno tiene su verdad y listo. Ese es el planteo. No es un planteo intelectual, es un planteo volitivo, es un planteo estúpido. Y la realidad es que la Inquisición moderna es terrible. ¿Cuántas personas a las que se les arruina la vida? Hay lugares donde por ejemplo en Canadá, contaba Pablo Muñoz Iturrieta, que en Canadá el gobierno te puede sacar la tenencia de tus hijos si uno evangeliza a su hijo. Bueno, esa es la Inquisición progresista, la Inquisición relativista. Entonces, el hombre moderno, afirmar que la verdad es una sola, es un discurso de odio. Está de moda la expresión discurso de odio. Hay que evitar todo discurso de odio. Y
afirmar que la verdad es una sola es un discurso de odio. Porque si uno afirma que la verdad es una sola, uno está implícitamente afirmando que muchísimas personas están en el error. Si yo afirmo que la Iglesia Católica es la única verdadera, que la religión católica es la única verdadera, esto implica que todas las demás religiones son falsas. O sea, implica que la mayor parte de los hombres de la Tierra están en el error. Y no en un error de poca monta, sino en un error terrible. Y por eso que el hombre moderno no aguanta que uno proclame que la verdad es una sola. Eh, pero bueno, ¿qué podemos decir sobre el odio? Es que en primer lugar, y vamos acá a seguir Santo Tomás, pues estamos hablando del medioevo, vamos terminando. Para Santo Tomás, el odio puede ser muy bueno. O sea, para el hombre moderno, el odio es siempre malo y el amor es siempre bueno. Lo cual es un doble error. El amor puede ser muy malo. Si yo amo el pecado, eso es un amor pervertido. Y si yo amo a Dios, es un buen amor. Si un hombre casado ama a su amante, es un amor malo. Pero si un hombre casado ama a su esposa, eso es bueno. Lo mismo pasa con el odio. Si yo odio a Dios, la modernidad odia a Dios, eso es malo. Pero si yo amo a Dios, si yo odio el pecado, es un odio bueno. Bien. Entonces, el odio, explica Santo Tomás, en la Suma Teológica, en el Tratado de la Moral, más específicamente en el Tratado de las Pasiones, el odio es una consecuencia del amor. Yo odio lo contrario a lo que amo. Por ejemplo, si yo amo la santidad, porque busco la santidad, entonces odio el pecado. O sea, no quiero pecar, odio cometer pecados. Bien. Si yo amo a Dios, amo la gloria de Dios, entonces odio naturalmente que se ofenda a Dios, empezando por mis ofensas, no quiero ofender a Dios. Bien. Ahora, el hombre moderno, podemos decir, odia la verdad. No a la verdad en absoluto, lo cual es imposible. Santo Tomás explica que es imposible odiar la verdad universal, la verdad en absoluto. Así como es imposible odiar el ser universal. Pero sí podemos odiar un ser en particular o una verdad particular. Por ejemplo, si una verdad me molesta, entonces mucha gente la odia esa verdad. No quiero ir a misa el domingo, tengo que ir a misa el domingo, y bueno, puede ser que pasionalmente odie esa verdad de ir a misa el domingo. El hombre entonces odia la verdad cuando la verdad le impide o le dificulta la adquisición de un bien aparente que él quiere adquirir, cuando perjudica sus intereses terrenos, sus intereses carnales. Bien. Pero como explica Henry Hello, siguiendo esto haciendo Tomás, mientras mayor sea el amor a Dios, mientras mayor sea el amor a la verdad, mayor va a ser el odio al error. Es lógico. Si no hay odio al error, no hay amor a la verdad. Esto que estoy diciendo es políticamente, políticamente incorrecto. Esto podríamos decir eclesialmente incorrecto. Pero es la doctrina pura y dura de Santo Tomás. Es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Bien. Por eso que podemos hablar de un odio perfecto. El odio perfecto es justamente el odio al pecado, el odio al demonio, el odio a la herejía, el odio al error. Y esta expresión odio perfecto está en la Sagrada Escritura, en el Salmo 139, versículo 22. El odio perfecto entonces es una consecuencia de la caridad perfecta. Si no hay un odio perfecto, no hay caridad perfecta. Esto nos sirve entonces para responder a la turbamulta woke, hoy de moda. Bien,
Muchos hombres entonces son relativistas precisamente porque odian ciertas verdades. Por ejemplo, la iglesia manda ciertas cosas que hay que hacer para salvarse, ellos no las quieren hacer, entonces ¿qué hacen? Dejan de creer eh, en Dios, se hacen relativistas. ¿Por qué? Porque no quieren cumplir ciertos preceptos. Bien, venía bien detenernos en este tema del odio, porque justamente eh, como el gran pretexto para suscribir el relativismo. Venía bien entonces poner la rata muerta sobre la mesa. The rat over the table. Entonces, pongamos el tema difícil. Bueno, ya lo respondimos. Vamos a pasar ahora a la edad moderna. Y miro la hora porque vamos terminando. Y la edad moderna, entonces, que es la filosofía moderna, es una filosofía sofística, una filosofía relativista. ¿Y quién es el padre de la filosofía moderna? Es René Descartes. Descartes se escribe. Autor para descartar, ciertamente. Descartemos a Descartes. Bueno, este autor, es muchos lo conocerán porque dijo pienso, luego existo. Bien, en latín es cogito ergo sum. Cogito es pienso, ergo es luego, existo. Sum es soy, pero se lo traduce mal como existo. Bueno, este cogito ergo sum, bien, pienso, luego existo, es, supone la primacía del pensamiento sobre la realidad, lo cual es un error. La realidad prima sobre el pensamiento. Pero para eh, Descartes, el pensamiento prima sobre la realidad. La posición correcta es la que dice que es la de Santo Tomás, la de Aristóteles, la de Sócrates, que enseña que el ser prima sobre el pensamiento. Pero para la modernidad es al revés. El pensamiento prima sobre la realidad. Este error tiene un nombre. El nombre se lo da Fabro, padre Cornelio Fabro. El nombre es principio de inmanencia. Principio de inmanencia. La formulación, una formulación muy sintética y la más emblemática, digamos, del principio de inmanencia es la que dijimos. Cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Bien, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esto lo explica el padre Fabro. Es una de sus grandes contribuciones. Toda la filosofía moderna, toda la historia de la filosofía moderna, es la historia del desarrollo del principio de inmanencia. Si uno acepta el cogito ergo sum, entonces esto tiene toda una serie de implicancias. Y estas implicancias son desarrolladas, son desplegadas a lo largo de la historia de la filosofía moderna. En el mayo del 68 escribían en las paredes grafitis como prohibido prohibir, lo que es una contradicción en sí misma, es absurdo. Eh, prohibido prohibir. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene este disparate? Viene del cogito ergo sum. Si cogito ergo sum, ergo, entonces es prohibido prohibir. Claro, porque si parto de la conciencia, si parto del pensamiento, no parto de la realidad, no parto del ser, entonces estamos en el subjetivismo, estamos en el relativismo, y por ende ya no hay ley. Y cada uno tiene su verdad, y al final no hay ninguna verdad. Y entonces, prohibido prohibir. ¿Y en qué terminó esto?
Por ejemplo, en que los grandes, los máximos ideólogos del mayo del 68, me refiero a Jean-Paul Sartre, y el otro líder llamado, em, ¿cómo se llama? Ben Condit, ellos justamente defendieron la pedofilia. Firmaron un manifiesto, ellos también, em, Foucault, Sartre, Condit no sé, pero Condit la practicó la pedofilia y se glorió de ello, o sea, lo reivindicó. Hace poco publicó su obra El Gran Bazar, donde Ben Condit, él, bueno, cuenta sus experiencias pedofílicas en un jardín de infantes. Condit fue uno de los dos líderes del Mayo francés. Y el otro fue Jean-Paul Sartre, que él firmó un manifiesto junto con Foucault pidiendo que que mm, no se penalice la pedofilia. Así estamos. Así es todo muy lógico. Hay una perfecta coherencia interna de parte de estos pensadores modernos. Si se acepta que cogito ergo sum, entonces la pedofilia está bien. Si yo pienso que está bien. Bueno, vamos a decir ahora dos palabras. Va a ser un poquito más compleja esta parte, pero va a durar poquito, unos poquitos minutos nomás. Voy a explicar de modo sintético, voy a desarrollar un poquito de modo sintético el error de Descartes. Entonces, el cogito ergo sum es el initium philosophandi moderno, es el inicio de la filosofía moderna. Cuando uno empieza a filosofar, ¿por dónde empieza uno? ¿Empieza por el pensamiento o empieza por la realidad? Santo Tomás empieza por la realidad, por esta mosca que está volando, o por este poco de tierra que está acá en el suelo, o por el pájaro que canta. Así empieza la filosofía clásica, tomista, aristotélica. ¿Cómo empieza la filosofía moderna? Empieza por mi pensamiento. Cogito ergo sum. La filosofía moderna entonces comienza en dirección inversa a la del espontáneo conocer humano. La filosofía moderna comienza con la duda universal y por ende comienza desde la conciencia y por tanto comienza desde un acto, el acto de conciencia. Desde la conciencia parece que se abren dos vías para la reflexión, la del acto y la del contenido, pero en realidad se abre una sola, la del acto, de conciencia. O sea que ni bien se quiere elegir el contenido, se pierde el acto y viceversa, como explica Fabro. Desde el inicio de la conciencia, el filósofo moderno indaga acerca de los modos del ser de conciencia, sin penetrar ni tocar siquiera el ser extramental. Todo intento de recuperación del ese extra animam será ilegítimo, si se eligió comenzar desde el acto de conciencia. En cambio, el inicio tomista ¿m? Es inicio de, como decíamos, desde el ser. La concepción de ente, que tiene lugar con lo que Faber llama la aprehensión sintética originaria, es la puerta al conocimiento de la realidad de la participación. Es decir, el ente, es lo que nos permite ascender desde el finito, desde la finitud de las criaturas, a la infinidad, a la infinitud del ese creador. Bien. Bueno, no sigo con esto, pero esto lo desarrolla Fabro. Bueno, entonces nos vamos acercando al final de la charla. Y agrego algo, Fabro explica, no voy a desarrollar ahora la argumentación, que es profunda, pero si uno acepta entonces el cogito ergo sum,
entonces uno ya no puede, lógicamente, aceptar que hay un Dios. El inicio filosófico inmanentista lleva al ateísmo. Bien. En cambio, si uno empieza a filosofar, como empieza Santo Tomás, o, por ejemplo, con el pájaro que canta, o la mosca que vuela, entonces uno puede llegar a Dios racionalmente. Porque, como la Iglesia definió en el Concilio Vaticano primero, no segundo, porque muchos piensan que el Concilio Vaticano II es el único concilio, no es así. Se puede demostrar racionalmente la existencia de Dios. Por eso yo no creo en Dios. Yo sé que Dios existe. O sea, lo sé racionalmente. Bien. Bueno, cuando uno cree también sabe que Dios existe. Bien, entonces toda la filosofía moderna, como decíamos, es la historia del despliegue del principio de inmanencia. Y Fabro es una fórmula, tiene a un padre, ¿quién es Cornelio Fabro? Bueno, Cornelio Fabro es el mayor filósofo tomista de la historia. Santo Tomás es el mayor sabio de los santos, pero nadie entendió bien la filosofía de Santo Tomás. Y dice el padre Membiele que hubo que esperar 7 siglos para que haya alguien que la entienda. Y ese fue Fabro, Cornelio Fabro. Cornelio Fabro fue un sacerdote, filósofo estigmatino, eh, italiano, que él se dedicó toda su vida a estudiar Santo Tomás. Bien, y Fabro explica que entonces el principio de inmanencia se va desarrollando a lo largo de la historia moderna, y es una expresión que es travestimento en italiano, el travestimento del cogito. La historia de la filosofía moderna y la historia del travestimento del cogito. Y por eso que uno ve tendencias que parecen muy opuestas en la filosofía moderna, como racionalismo y empirismo, lo cual se opone, o idealismo y materialismo, o hay filósofos modernos teístas, otros ateos, incluso algunos que intentan defender la existencia de Dios con planteos inmanentistas, como un Rosmini o un Marechal. Rosmini con la mejor intención, creo que es beato. Eh, pero esto no es un tema de intenciones, sino de verdad. Entonces, es que el cogito, digamos que en cierto sentido da para todo. Si uno acepta la premisa del inmanentismo, uno puede terminar profesando el empirismo, el racionalismo, el ateísmo, el- que en realidad el teísmo no es coherente con el cogito. Pero el empirismo lo es, el materialismo lo es, el idealismo lo es. Bien, pasamos entonces a un punto más, que es el eh, el del agente histórico, el motor histórico de, de la modernidad, claro, del relativismo. ¿Quién se dedicó a promover el relativismo a lo largo de la historia moderna? El principal motor histórico del relativismo es la masonería. La masonería. Bien. Y la masonería por eso tiene la masonería es relativista, ciertamente lo es. Históricamente desarrollaron un discurso y una doctrina, falsísima, claro, en contra de lo que ellos llaman el dogmatismo. Por eso el mayor enemigo de la masonería es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica profesa dogmas. Y una obra que es la de Albert Pike, ya la mencioné en la introducción de la charla, titulada Morals and Dogma. En esta obra, Albert Pike desarrolla los principios de la masonería, principios.
ridículos, ciertamente, que dan risa. Pero bueno, y voy a leer nomás algunos pasajes de Albert Pike sobre el dogma. Claro, porque el dogma implica la afirmación de un dogma, implica el rechazo del relativismo. Relativismo y dogma son dos cosas opuestas. La concepción dogmática y la concepción relativista se oponen. La modernidad es relativista, el catolicismo es dogmático. Lo que no significa, claro, que hay que dogmatizarlo todo. ¿Mm? Como es un principio de la tradición agustiniana, hay que procurar la unidad en lo necesario, la libertad en lo opinable y la caridad en todo. O sea que no podemos dogmatizarlo todo, no podemos dogmatizar lo prudencial. Bien. Vamos entonces a Albert Pike. ¿Mm? Ahora, es una paradoja, porque él titula su libro Morals and Dogma, Moral y Dogma, de la masonería. Entonces, ¿cómo es? ¿Hay o no hay dogma? Entonces, bueno, acá explica él, que bueno, que usa dogma en el sentido de doctrina, de enseñanza, no en el sentido de dogmático. Es interesante que ni siquiera los grandes teóricos antidogmáticos logran escapar del dogma. Él dice, eh, bueno, dice que entonces que no usa dogmático en el sentido odioso del término, como si hubiera un sentido odioso del término, que para la masonería el dogma es odioso, lo cual supone de fondo un odio a la verdad. ¿Quién va a odiar el dogma? El dogma verdadero. Los demonios y sus hijos. Bueno, entonces él dice, eh, cada cual, dice, es libre, habla de la secta masónica del rito escocés antiguo, que él suscribe, que él profesaba. Dice, cada cual en esa secta, en esa logia escocesa, es enteramente libre de rechazar y disentir de todo lo que a él le parezca que no es verdadero o bien sonante. ¿Sí? Solamente se le pide que él pese lo que él piensa, ¿bien? Y que él eh, tenga haga un juicio sin prejuicios. Después dice también, es interesante porque esto es un buen resumen del relativismo moderno. ¿Mm? O sea, el pensamiento moderno del hombre común de la calle hoy en día, en Occidente, es el mismo pensamiento que Albert Pike le exigía a los miembros de su secta masónica. O sea, el pensamiento moderno es masónico. En la página 12 de su libro dice que tenemos una raza petrificada en el dogma. Fíjense el odio que tiene al dogma. Y después describe, en la página 14 de su libro, describe, bueno, los ornamentos de la logia, ¿no? Como el emblema, ¿no? El escudo de la logia. Y bueno, que el escudo tiene una estrella, un pavimento de mosaico, y explica cada signo. Y dice, bueno, el pavimento, que es blanco y negro, simboliza eh, la lucha, dice, entre Miguel y Satán, entre los dioses y los dioses en plural, y los titanes.
entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche, entre la libertad y el despotismo, y entre la libertad religiosa, tomemos nota, y los dogmas arbitrarios de una iglesia que piensa por sus miembros y cuyos pontífices claman ser infalibles. Notemos acá entonces la dialéctica entre libertad religiosa y dogmas. O sea, Albert Pike tenía claro que la libertad religiosa era una idea masónica. La libertad religiosa entendida en el sentido que cada uno elige su religión, sin importar cuál sea la verdad. Bien. Ahora, podría entenderse libertad religiosa en un sentido legítimo, y sí, como explica Parmenbiel, en un sentido per accidens, o sea, accidentalmente, no per se. Por ejemplo, si yo estoy convencido de que nací en una familia musulmana en medio de Arabia Saudita, y estoy convencido que el Islam es la verdad, nadie me predicó la fe católica, no la conozco la fe católica, tengo el deber de seguir el Islam, porque es lo que creo verdadero. Y como Santo Tomás explica, la conciencia errónea, invencible, obliga. Bueno, es un tema complejo. Pero, en todo caso, hablamos de una libertad de per accident, ¿eh? No una libertad per se, menos que menos de un ideal, sino que es una consecuencia de un castigo. Porque vivir en el error es un castigo. Santo Tomás lo explica. Bien, pero se compagina con lo que es o sea, es, más que se compagina, es pena de daño por el pecado original. Cualquier persona, yo soy musulmán, bueno, soy musulmán de buena fe, creo que el Islam es la verdad, bueno, eso es consecuencia del pecado original. Del pecado original. Tal vez también, o sea, al menos del pecado original. Tal vez incluso de pecados actuales de mis padres. Bien. Pero es un castigo. Bueno, así como la muerte es un castigo por el pecado original, o la enfermedad es un castigo por el pecado original, bueno, el error es un castigo por el pecado original. O sea que no hay nada que defender en la libertad, no hay nada que festejar en la libertad religiosa. Pero para Albert Pike, él lo considera un ideal y lo contrapone a algo que él cree muy malo, que es los dogmas de la iglesia. Bien. Dice también en la página 138 y 139 que la masonería no dogmatiza, no imagina vanamente una certeza dogmática, no imagina vanamente que pueda ser alcanzada una certeza dogmática. El hombre moderno lo mismo, el hombre moderno no dogmatiza, no imagina que puede alcanzar una certeza, una certeza. Y dice también en la página 355, la naturaleza está libre del dogmatismo y la tiranía. Bueno, que para la masonería, entonces el dogmatismo, el dogma, es una tiranía. Y para el hombre moderno también. Bueno, acá ya salió el sol y eh, voy a moverme. Bueno, son las consecuencias de dar una conferencia del aire libre. Y la doy al aire libre porque no, este, acá vivimos en carpa. Y, bueno. Bien, me tengo un poquito más a la masonería por lo actual que es todo esto.
Dice en la página 526, la masonería es una adoración. Masonry is a worship. Pero, dice, una adoración en la que todos los hombres civilizados se pueden unir, porque no trata de explicar dogmáticamente los grandes misterios. Es de tomar nota que, entonces, que es un culto. Y el mismo Pike reconoce en la página 744 que la fuente de la masonería es la Cábala. Dice así: todas las religiones dogmáticas, todas las religiones verdaderamente dogmáticas vienen de la Cábala y vuelven hacia ella. A causa dogmática en un sentido que para él es bueno, en sentido de enseñanza. Todo lo científico y lo grande en los sueños religiosos de los Illuminati, usa la palabra, y los menciona Jacob Boehm, Swedenborg, Saint Martin y otros, es tomado de la Cábala, es prestado de la Cábala, es sacado de la Cábala. Todas las asociaciones masónicas le deben a la Cábala sus secretos y sus símbolos, a la Cábala hebraica. La Cábala sola consagra la alianza entre la razón universal y la palabra eterna, y establece por medio de la contraposición de dos fuerzas aparentemente opuestas, el eterno balance del ser. Interesante para la Cábala, por ende para la masonería, también para el budismo tibetano, que es una gnosis. En el fondo los extremos se tocan. Y entonces, a fin de cuentas, bien y mal, entre bien y mal, no hay que extirpar el mal y promover el bien. Hay que llevar un balance entre el bien y el mal. Hay que llevar un balance. Bien. Esta es la concepción gnóstica, la concepción de la Cábala hebraica. Esta es la concepción de la masonería, y la masonería es el motor histórico propagandístico del relativismo en la modernidad. Bueno, y ahora digamos una palabra sobre la vigencia del relativismo. Bien, ya entonces ya con lo que dijimos, damos por terminado el itinerario de historiar el relativismo. Lo hicimos de un modo muy sintético, ciertamente, muy sencillo. Y ahora hablemos de la vigencia del relativismo. Digamos una palabra. En el fondo no hay mucho que decir, porque ¿quién no sabe que el mundo moderno es relativista? Todo el mundo, prácticamente todo el mundo, en el occidente es relativista. Digo en el occidente porque, como soy misionero, conozco otros lugares. Acá, por ejemplo, en Malawi, el relativismo no existe. No existe. Ayer estaba hablando con hay un nativo llamado Edward, que es el que maneja la 4x4. Un hombre muy bueno, fue militar, se llama Edward. Y sí veníamos hablando, y la 4x4, y le dije, tengo que dar una conferencia sobre... Ah, mirá, claro. Y le dije, claro, le avisaba porque hay una cuestión logística acá, tengo que conseguir un panel solar y esas cosas, una silla, una mesa. Y entonces, de que de relativismo, y no sabía que era eso. Digo, bueno, relativismo, le digo, son los que creen que cada uno tiene su verdad. O sea, por ejemplo, mm, se divorcian una vez, se divorcian otra vez, le son infieles a la esposa, y después dicen, no, esto es mi verdad, cada uno tiene su verdad. Y entonces se mataba de risa, no podía creer que alguien diga esa locura. Entonces decía, pero entonces yo soy ladrón, y digo, no, esto es mi verdad. Y se reía. Y es así. Y piense como una persona con sentido común, no ideologizada, se da cuenta que es una tontera el relativismo, que no es racional. Claro que no es racional. El relativismo
que no es una consecuencia de un razonamiento, sino que es una decisión de la voluntad. El padre Fabro explica que justamente el cogito de Descartes, el famoso cogito ergo sum, no es fruto de un razonamiento, sino que es fruto de una decisión, es fruto del volo. El volo en latín es el quiero. Podríamos formularlo así: volo, ergo, cogito, ergo sum. Quiero, entonces pienso, entonces existo. Volo, entonces, porque quiero, entonces profeso el principio de manencia. Me acuerdo el año pasado cuando llegó acá en Malawi la fiesta de Cristo Rey. No sabía casi de qué predicar, porque para uno en Occidente, cuando llega la fiesta de Cristo Rey, uno predica en contra del laicismo. Laicismo es la ideología que sostiene que no, que Cristo no tiene que reinar en esta tierra. Pero acá no son laicistas. No, tampoco saben lo que es. Entonces, tampoco saben lo que es el relativismo. Tampoco saben lo que es el hedonismo. Entonces, si uno viene y predica en contra del laicismo o en contra del relativismo, te van a mirar raro. ¿De qué está hablando este hombre? Este error no lo conocemos. Y de hecho, ahí cuando, al percibir eso, dije, bueno, entonces hay que proclamar a Cristo como rey. Entonces lo llamé a los jefes, tuvimos una reunión, les predicamos sobre el ideal de la cristiandad, llamamos a los jefes, y ellos decidieron, sí, con mucho gusto, que claro, proclamar a Cristo como rey de la zona. Entonces cuando vino el obispo, pusieron bueno, hicimos un estandarte y proclamaron a Cristo como rey de modo oficial, declararon que Cristo era el rey de esa zona y que la ley de Cristo era la ley de esa tierra. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero ya en una zona más grande. Eso lo hicimos en la zona de Chisenga. Ahora lo vamos a hacer en la zona de Huenehueña, que incluye Chisenga, pero que es más grande, incluye también todo Huenia. Esto es la zona que gobernada por 200 jefes. 200 jefes, y arriba de esos 200 jefes hay un jefe supremo, que es amigo mío, y que aceptó con gusto coronarlo y declararlo a Cristo como rey de todo Huenehueña. Por eso mi amigo padre José consiguió una imagen que está a la venta, ¿verdad? Tenemos que conseguir a los fondos para comprar una estatua y coronar a cada Cristo como rey de toda la zona. Estamos hablando de unas 200 aldeas. Porque acá no tienen esta mentalidad relativista. Bueno, llevamos 1 hora y 20 de charla. Es momento de terminar. Y no puedo dejar de mencionar al Papa Benedicto XVI, Papa emérito, que él denunció la dictadura del relativismo, y no en digamos, un ángelus que pasó desapercibido, sino en un momento cumbre, ni más ni menos que en el cónclave. La apertura del cónclave, el Santo Padre tiene un discurso muy interesante contra el relativismo. Bien. Donde él denuncia la dictadura del relativismo. Y Peter Sewell, él le dedica un capítulo en su libro, en su diálogo con Benedicto XVI, titulado el capítulo La dictadura del relativismo, y ahí señala lo siguiente. Ahí el Papa Benedicto señala lo siguiente. Dice que descartar la verdad sin más como inalcanzable ejerce directamente una acción destructiva. Es lo que pasó en el día. Se descarta la verdad, esto es una acción destructiva sobre el hombre y sobre la sociedad. Y dice el Papa Benedicto, con el rigor científico y académico que lo caracteriza, gran parte de la filosofía actual consiste realmente en decir que el hombre no es capaz de la verdad. Repito, gran parte de la filosofía actual
consiste realmente en decir que el hombre no es capaz de la verdad. Y sigue el Papa emérito, pero visto de ese modo, tampoco sería capaz de ética. No tendría parámetro alguno. En tal caso, solo habría que cuidar el modo en que uno más o menos se las arregla, y el único criterio que contaría sería en todo caso la opinión de la mayoría. Pero qué destructivas pueden ser las mayorías, nos los ha mostrado la historia recién. Interesantísimo. Acá el Papa critica el espíritu democrático, el espíritu de las mayorías, demuestra que justamente este criterio, seguir las mayorías, puede ser muy destructivo. Bueno, eh, y no vamos a, a continuar, eh, vamos a concluir. Vivimos en la era del vacío, como lo llama Gilles Lipovetsky en su libro, tiene el mismo título, La era del vacío, un libro muy recomendable. Lipovetsky simplemente describe el mundo moderno y lo hace con una precisión sociológica, eh, con precisión sociológica. No dice él que eso está bien o está mal, él simplemente lo describe. Es interesante y, y leo un pasaje en la página 41 de su libro. Lipovetsky dice que la nuestra es una era del relativismo extremo. Lo dice en estos términos. En esta época, en la modernidad, todos los gustos, mejor dicho, en la posmodernidad, todos los gustos, todos los comportamientos pueden cohabitar sin excluirse. Todo puede escogerse a placer. Lo más operativo como lo más esotérico, lo viejo como lo nuevo. Es un tiempo desvitalizado, sin referencia estable, sin coordenadas. Todo lo que designa un absoluto, una altura demasiado importante, desaparece, agrega en la página 73. Y dice, en la página 11, vivimos en una era para la que ya nada debe imponerse de un modo imperativo y duradero, en la que todas las opciones, todos los niveles pueden cohabitar sin contradicción ni postergación. Vivir libremente, sin reprensiones, escoger íntegramente el modo de existencia de cada uno. He aquí el hecho social y cultural más significativo de nuestro tiempo, la aspiración y el derecho más legítimos a los ojos de nuestros contemporáneos, agrega en la página 8. Y en la 13, es una era en la que los individuos son lábiles y sin convicción. Y dice en la 38, vivimos en la era de lo espectacular, en la que las antinomias duras, las de lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, lo real y la ilusión, el sentido y el sinsentido, se fuman. Y por ende, esta es una época, agrega Lipovetsky en la página 13, en la que las cuestiones cruciales que conciernen a la vida colectiva conocen el mismo destino que el disco más vendido. Todas las alturas se doblegan, todo se desliza en una indiferencia relajada. La indiferencia crece, en ninguna parte del fenómeno es tan visible como en la enseñanza, agrega en la página 28. Y dice en la página 44, el hombre indiferente no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas, nada le sorprende y sus opiniones son susceptibles de modificaciones rápidas. En suma, vivimos en la era del maremoto apático, como dice en la página 51, en la que el hombre se acostumbra sin desgarramiento a lo peor, como agrega en la página siguiente. Dice, vivimos en una época de indiferencia general hecha de curiosidad y tolerancia, agrega en la página 40, por lo que, para la mayoría, las cuestiones públicas desaparecen tan deprisa como aparecieron. Pero hay signos de esperanza, y con eso terminamos. Hay signos de esperanza y sigue nuestro Papa Benedicto, que en el diálogo con Peter Sewell dice, eh, dice que la era del relativismo se acerca a su fin, dice el Papa Benedicto. La era del relativismo
la era de una cosmovisión que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos, se acerca a su fin. En todo caso, hoy crece el número de los que valoran en esta iglesia no solo su liturgia, sino también su resistencia. Y entre tanto, después de actuar muchas veces guardando meramente las apariencias, se va perfilando con claridad un cambio de la conciencia, en el sentido de tomar más en serio el testimonio cristiano y vivir también con autenticidad la propia religión. No puedo dejar de mencionar que el Papa Benedicto, en la homilía que dio en la misa Pro Eligendo Pontifice el 18 de abril de 2005, donde denunció la dictadura del relativismo, él usaba la expresión, él decía, el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina. O sea, que él define el relativismo como dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina. Esta expresión la toma el Papa de Efesios 4:14, en latín, circunferamur omni vento doctrine. Vamos a pedir a la Virgen María que nos prevenga de dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina y que nos ayude a orientarnos solamente y exclusivamente por la Santa Fe Católica, que es la única fe verdadera. Le pedimos a ella que nos haga testigos heroicos, que den un testimonio heroico y perenne de la Santa Fe Católica, donde Dios nos ponga, donde Dios nos lleve, hasta la muerte y por siempre. Porque solamente Cristo es el Salvador, porque no hay otro nombre sobre la faz de la tierra que nos pueda probar la salvación que no sea nuestro Señor Jesucristo. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Así sea, padre. Muchísimas gracias por su exposición. Le agradecemos enormemente el esfuerzo que ha hecho, ya que se encuentra actualmente en Malawi, misionando en África, en sitios inhóspitos donde no se dispone de electricidad ni de conexión a Internet. Ha tenido que hacer un esfuerzo con una serie de paneles solares y, bueno, pedir una serie de favores en cuanto a la infraestructura, ¿no?, para poderse también conectar. Y, bueno, le agradecemos muchísimo al Señor que la transmisión ha ido pues muy bien, se ha escuchado perfectamente, ha gustado muchísimo, ha sido usted muy claro y bueno, creo que en esta segunda conferencia dentro de este ciclo pues ya hemos abordado el primer tema, el pilar principal, ¿no?, ideológico que sustenta pues todo ese pretendido nuevo orden mundial, ¿no?, al cual pues humildemente y desde una perspectiva intelectual pues aquí combatimos. Gracias, Raúl, a ti y a todo el equipo de la Milicia San Luis Noveno, por la invitación y por combatir contra el nuevo orden mundial y en pro del reino social de Cristo. Muchísimas gracias, padre. Que Dios le bendiga. Pedimos por su misión, pedimos por usted, Gracias. por todos los misioneros que hay allí en el África. Y bueno, pues nos vemos en la próxima conferencia. ¡Viva Cristo Rey! Raúl, y aprovecho a pedirte que nos ayuden a entronizar a Cristo Rey acá. Claro que sí, claro que sí. Desde aquí, desde la milicia, Gracias. animamos a todos aquellos que nos escuchen, por favor, que recen muchísimo por la misión en concreto que está llevando pues el padre Federico Hayton de la Orden San Elías allí en Malawi, concretamente en el África. Y por supuesto, pues todos aquellos que quieran apoyar de cualquier otra manera, también material, pues pueden ponerse en contacto con el padre Federico. Y bueno, pues en cualquier caso, siempre nuestras oraciones y mil gracias por todo lo que hace por los demás, padre. Viva Cristo Rey.